Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Estamos muy agradecidos por el apoyo que nos brindan en cada una de nuestras entregas. Recientemente leí un artículo en un periódico local de nuestro país que se titula La eutanasia se abre paso en América Latina. Y cito del artículo: la eutanasia, que consiste en provocar de manera intencional la muerte de una persona que padece de una enfermedad incurable para evitar que sufra, se va abriendo paso de manera lenta pero firme en América Latina, una región eminentemente conservadora y católica, donde Colombia dio el primer paso en derribar ese tabú y pronto pueden seguirle Chile y Perú. Fin de la cita. Y dice un autor que cuando hablamos de eutanasia estamos hablando de la ética de la muerte y de los que mueren, lo cual siempre ha sido algo sumamente preocupante. Con los avances de la medicina que tenemos hoy en día, este tema se vuelve aún más complejo y más difícil. Y esto levanta muchas preguntas que son realidades que debemos enfrentar constantemente. Por ejemplo, ¿es moral retener o no dar el tratamiento médico a un paciente con una enfermedad terminal? ¿Es correcto apagar la máquina, si podemos decirlo así, o desenchufarla, que mantiene con vida a una persona? Cuando esto se hace, ¿es un acto de misericordia o es un asesinato que estamos cometiendo? ¿Cuánto dinero y cuánto esfuerzo debemos destinar gastando para prolongar la vida de una persona que tiene una enfermedad terminal? Actualmente, como dijimos, dados los avances de la medicina moderna, es fácil o más factible que antes, más viable mantener la vida biológica más allá del punto donde la muerte habría ocurrido naturalmente a lo largo de la historia humana. Esto a veces es una bendición, pero muchas veces se convierte en un problema para aquellos que están sufriendo y para sus seres queridos que los ven sufrir. Y la pregunta que nos hacemos: ¿qué vamos a hacer? Veamos si podemos encontrar respuestas en la palabra de Dios a un tema que es tan complejo. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Y tenemos hoy con nosotros a nuestro colaborador continuo, si podemos decir así, el pastor Salvador Gómez. ¿Cómo estás, Salvador? Estamos bien, gracias a Dios, y gozosos de compartir nuevamente con aquellos que nos siguen y que nos animan de diferentes vías para confirmarnos que nos escuchan, que nos ven, y eso pues nos permite cobrar siempre energía para seguir adelante. Y hoy, con el tema que ciertamente tenemos por delante, esperamos la guía de Dios para nosotros y aquellos que nos siguen. Es así, porque es un tema, como veíamos, sumamente complejo, Salvador. A mí me gustaría que tú nos dieras una definición de eutanasia y cuáles son las formas que existen para llevarla a cabo. Bien, la eutanasia, por lo que el término mismo implica, está compuesto por eu y thanatos, que son dos palabras griegas que básicamente lo que significan es una buena muerte, si se puede llamar así. La idea es tratar de proveer una muerte fácil para las personas y normalmente a personas que tengan problemas. Es un tema que puede tener muchas ramificaciones. Nosotros vamos a tratar de dar pinceladas generales acerca de esto, porque hoy en día aún se ha introducido el tema de la eutanasia infantil en algunos lugares, lo cual es, dentro de lo horrendo del tema, algo todavía más horrendo aún. Las diferentes maneras en que se practica o se habla de la eutanasia tiene que ver con básicamente si es algo voluntario o involuntario, si es algo activo o pasivo desde el punto de vista del paciente.
Se habla de una eutanasia voluntaria cuando la persona misma lo solicita que se le provea del acceso a una muerte fácil o que termine con sus aflicciones, sus dolores. Y sería involuntario cuando una persona ya no tiene la capacidad de valerse de sí misma, de tomar decisiones, la familia toma decisiones, hay médicos que toman esas decisiones y eso puede traer esos aspectos éticos. Pero el aspecto de si es una eutanasia activa o pasiva todavía aún más delicado aún. Y es en el aspecto de que una eutanasia activa es cuando se hace un acto en terminar la vida de otra persona, ya sea inyectando algunas sustancias o permitiendo que la persona apriete un botón, pero hay un facilitador, hay un doctor que interviene en esto. El caso muy conocido de Jack Kevorkian es un caso, el doctor de la muerte, como era llamado. Era alguien que simplemente prestaba sus servicios para personas que estuvieran con enfermedades ya de muerte y para evitar sufrimiento, aflicción y cosas, ellos pues iban y se introducían aún en una furgoneta que él mismo había preparado para ellos, donde las personas simplemente con apretar un botón ya empezaban el curso de unas inyecciones que terminaban con sus vidas. Eso sería una eutanasia activa. Se hace algo para provocar la muerte del paciente. La eutanasia pasiva sigue siendo eutanasia, pero es cuando ya a la persona se le permite morir en el curso casi natural de los acontecimientos, si se puede llamar así, porque se abstiene el equipo médico, la familia, de proveer tratamiento que pudiera prolongar una vida cuando ya realmente no hay esperanzas en términos humanos prácticamente nulas de que la persona pueda volver a vivir o de que pueda mantener alguna mínima calidad de vida, porque ciertamente hay situaciones en donde hay que luchar por la vida de las personas, aún haya pocas esperanzas, porque no son 2 o 3 casos los que han surgido de personas que estando prácticamente ya al borde de la muerte, de repente vuelven otra vez y recobran energía, ánimo y salud. Y son casos que están allí como testimonio de que hay que luchar hasta el último momento. Pero hay una gran diferencia ética entre una eutanasia activa y una eutanasia pasiva. Ok, Salvador, se ha dicho que podemos medir el carácter de una sociedad viendo cómo cuidan a las personas indefensas, a aquellos que van a nacer, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a los desvalidos. Y ahora vemos que quieren legalizar el aborto. ¿Hay una similitud entonces entre la eutanasia y el aborto? Aquellos que propugnan por el aborto de manera natural tienen que propugnar entonces por la eutanasia. ¿Qué tú nos dirías? Sin duda, son problemas relacionados. Uno tiene que ver con el inicio de la vida y el otro con el final de la vida. Y aunque, como decía, es un tema complejo y entran muchos factores, el aspecto de la dignidad de la vida entra en juego. Y si nosotros menospreciamos la vida desde el mismo principio en el que alguien viene a este mundo, porque un ser en el vientre de sus madres creemos que ya es un ser humano que se está formando, pero ya es vida, entonces no habrá tampoco mucha diferencia al final de aplicarlo para la muerte de las personas. O sea, ¿cómo vemos a Dios como el autor de la vida, el sustentador de la vida, va a entrar aquí en juego? Dios es quien tiene derecho a decirnos qué hacer con esa vida. Y por eso alimentamos nuestra mente con la palabra de Dios para guiarnos y conducirnos y tomar decisiones. Dios dice no matarás, por ejemplo. Y eso implica tanto para la vida al nacer como para la vida al concluir. Dios tiene nuestros tiempos determinados y Él es que nos dice cómo debemos proteger esa vida. Y el no matarás significa que yo no voy a atentar contra mi propia vida. Y la eutanasia es una manera de suicidio en el punto de que yo estoy dando autorización a otra persona para que me quite la vida. Y el que asiste comete también homicidio, y el que hace que le practiquen la eutanasia está practicando un suicidio, una especie de suicidio. Entonces,
ambos casos hay una violación del sexto mandamiento, no matarás. Estamos tomando el derecho de la vida en nuestras propias manos. Y cuando una sociedad manifiesta ese menosprecio por la vida, es como si fuera un juego de naipes que cae, un juego de dominós que va cayendo porque todo se desmorona, se derriban los fundamentos que sostienen a una sociedad. Y por eso luego podemos encontrar que personas por dinero son capaces de matar a otros. Unos lo hacen para robar a mano armada a otra persona, otros lo hacen para enriquecerse con la venta de lo que son los fetos abortados. Y así entran muchas cosas en consideración. Con la eutanasia, ¿qué ocurre? Muchas veces también entran en los países consideraciones económicas. El punto de vamos a seguir gastando en envejecientes y en los servicios de salud que nosotros ofrecemos, y a veces son razones también económicas las que les llevan a tomar medidas y aplicar políticas que van dirigidas en esa dirección. De manera que sí, hay mucha relación entre aborto y eutanasia. No podemos decir que hay que practicarlo porque hay dificultades financieras o porque hay una dificultad mental o física o porque esas personas envejecientes o esas personas que están enfermas de manera terminal no son productivas en la sociedad. Bueno, ahí está el punto de quiénes somos nosotros para decir cuál es el tipo de vida con exactitud que yo debo tener para decir que tiene calidad suficiente para mantenerla o que ya no tiene lo suficiente para cortarla. Porque ya no puedo hacer todo lo que hacía antes, quizás fruto de un accidente, significa que ya yo no valgo la pena, no debo vivir, alguien puede tomar decisión para quitármela, yo mismo tengo libertad para quitarme la vida o pedir a otro que me la quite. No, y ahí entra el hecho de que el ser humano sufre en este mundo y Dios utiliza muchas veces esos sufrimientos para provocar cosas que son de muchísimo más valor que la mera comodidad o el estar libre de dolor y de problemas. Y en ese sentido, o sea, nosotros tenemos que mantenernos tratando de preservar la vida mientras sea posible. Y yo sé que en este tipo de temas entran muchos aspectos emocionales porque estamos tratando muchas veces con nuestros seres queridos y uno quiere ayudarles a preservarles hasta cuanto más uno pueda, ¿no? Y protegerlos de todo mal. Pero el dador de la vida es Dios y el que determina cómo nosotros debemos vivir. Gracias a Dios, una persona que está padeciendo mucho dolor, nosotros podemos contar con medicamentos que pueden aliviar y muchas veces casi prácticamente hasta eliminar muchos de los dolores que sufren. Y en ese sentido podemos echar mano de estas cosas. Lo que quizás no podamos hacer es volver a darles la vida que antes tenían. Pero el mantenerse no con las condiciones perfectas de vida no necesariamente significa que ya debemos cortarle la vida. Por otro lado, también no todos los casos son iguales. Puede ser que una familia, por ejemplo, para poder mantener con vida, en un caso donde ya hay muerte cerebral o donde lo que hay es un 0.0001% de probabilidades de restauración de la vida de una persona, se debe gastar una familia endeudarse con millones de dólares para poder mantener la vida de esa familia. Son aspectos éticos que no son sencillos, pero también hay otros factores que deben ser tomados en cuenta. Y si ¿podré yo pagar una deuda impagable así para mantener un familiar? Entonces, no es tan sencillo. Y ahí es donde uno necesita buscar consejos. No dos casos son iguales. Y en la multitud de consejeros hay sabiduría. Buscar opiniones médicas, buscar opiniones de las familias, buscar opiniones de los pastores para que puedan arrojar luz en cosas que deben dilucidarse de esta manera. Pero la verdad es que estamos frente a una problemática ética de dimensiones sumamente peligrosas, porque como decíamos, el declive que hay cuando se irrespeta la vida, moralmente hablando, una sociedad va en decadencia. Y si fácilmente provocamos abortos y fácilmente aupamos la eutanasia, todo lo demás que resta, que mantiene una sociedad estable, también se va a corromper.
Sí, por eso debemos ir no a lo que dice el hombre, sino a qué nos dice la palabra de Dios. Y es lo que yo quiero que veamos en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Salvador, en el segmento anterior tú nos hablaste de qué es la eutanasia, las formas de llevarla a cabo y vimos algunos aspectos, algunas preguntas éticas que las personas se hacen en relación a este tema. Y ahora queremos ver qué dice la Biblia sobre la eutanasia. ¿Qué tú nos puedes decir con respecto a esto? ¿Habla la Biblia de manera directa sobre la eutanasia? La verdad es que no habla de una manera directa. Si buscamos aún en una concordancia bíblica, un diccionario bíblico, no vamos a encontrar ese término. Nosotros aplicamos la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios, a situaciones que aún van surgiendo en nuestras vidas. ¿Qué principio habla la Biblia del Internet y la manera como debemos usar la red de Internet? No, es algo nuevo para la vida del hombre. Lo que nosotros hacemos es aplicar principios que están en la Biblia para saber qué uso debemos dar a esa herramienta que Dios ha permitido que el hombre tenga. En cuanto a la eutanasia, que cuando Dios en la Escritura no aborda un tema de manera directa, nos da principios que nos permiten abordarlo. Correcto. Nosotros podemos estudiar un texto como, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, al final, nosotros tenemos la historia en cómo muere el rey Saúl. Y nos encontramos con una historia interesante. Y es, él se quiere quitar la vida, pero queda todavía con vida. Y él le pide a su escudero que termine de quitarle la vida. Una pregunta, ¿por qué se quería quitar la vida a él? Bueno, él estaba en una guerra, estaba en medio de una guerra y él no quería, en medio de una batalla, y él no quería ser muerto por paganos en el contexto bíblico de la palabra. Y en ese sentido, ya él sabe que no le faltaba mucho y él lo que pide a su escudero que lo mate. Ahora, lo interesante no es simplemente esa parte de la historia, sino cómo continúa el segundo libro de Samuel. Porque lo que ocurre en el inicio del segundo libro de Samuel es interesante en el aspecto de que llega un amalecita donde David, que vendría a ser el rey, y le cuenta la historia de que él ayudó a Saúl a quitarse la vida. Por lo que narra la historia, aparenta ser que la persona está fabricando una historia de algo que él hizo como para que congraciarse con David. Posiblemente fue otra persona la que hizo ese acto de quitarle la vida a Saúl. Pero la reacción de David lo dice todo. David le llama a un hombre culpable o digno de muerte por haberle puesto la mano al ungido del Señor. Y no era simplemente por haber sido el rey el que muriera, es simplemente por la violación del sexto mandamiento. Y él debía por eso pagar con su vida. Nosotros tenemos que ver el valor que Dios le da a la vida, que cómo corre eso a lo largo de todas las Escrituras. El punto de qué ocurre con un Caín cuando mata a su hermano Abel, las leyes que Dios empezó, los principios que Dios empezó a dejar aún después del diluvio, cuando dijo que aquel que derramare sangre de hombre, ese mismo tendría que pagarlo con su propia vida. Lo que la Escritura habla acerca de la pena capital para personas que le quiten la vida a otros, son principios que nos hablan del valor de la vida. Y en ese aspecto David reacciona y dice, es que no importa la condición en la que él se encontraba, tú debiste cuidarlo, tú debiste protegerlo, tú debiste ayudarlo y no a llegar a aquello que tú dices. Ahí hay un principio bíblico importante donde se aplica el sexto mandamiento y se toma este caso muy similar a lo de la eutanasia y esa persona es condenada y paga con su propia vida. Y es lo que yo decía, o sea, la vida del hombre es valiosa para Dios y Dios solo es el que tiene derecho para determinar, pero no, Dios no habla en ese sentido de la pena capital, pero sí habla de muchas otras cosas. Por ejemplo,
Es que la persona mayor no tiene muchas cosas que hacer. Ya es una vida difícil, es una vida de dolor. Vamos a evitarle problemas y vamos a quitarle la vida. Okay, pero la Biblia tiene muchos otros principios en el sentido de cómo Dios usa la aflicción, cómo Dios usa los dolores para nuestras vidas y hacernos bien. No es cierto que hay personas que han conocido la gracia de Dios en medio de un contexto de dolor y aflicción, y no pocos en el lecho de muerte. No pocos en el lecho de muerte. Entonces, en la eternidad sabremos muchas cosas, incluyendo cómo fue de bendición el tener que verse necesitados de otros y necesitados de la ayuda de Dios mientras estaba en el lecho de muerte. La eternidad nos va a enseñar muchas cosas. Mientras tanto, de este lado del sol, nosotros debemos ser aquellos que ayudemos a los demás y valoremos la vida. ¿Cómo vio Cristo a aquellos que pasaron por del lado de aquel samaritano, aquella historia del buen samaritano, aquel que fue atacado por ladrones? ¿Cómo vio Cristo eso que pasaron de largo y no hicieron nada? Los vio como culpables, ¿no fue? Ellos pudiendo hacer algo, no hicieron nada. Nosotros, el ver que alguien esté en una situación de dificultad, mientras podamos hacer algo, pues debemos hacer algo y proteger la vida, no cortarla simplemente por asuntos de comodidad o calidad de vida. Estaba leyendo, Salvador, que muchos están tratando de redefinir lo que es una persona, lo que es un ser humano. Y alguien lo definía un ser humano como aquel que tiene un coeficiente intelectual mayor de 40 puntos, que es una persona que tiene autoconciencia, que tiene autocontrol, sentido del tiempo, capacidad de preocuparse por los demás, de comunicarse con los demás. Entonces, hay muchas personas en el mundo que no son así, que son discapacitados. Entonces, a esas personas habría que eliminarlas también, aunque no sean enfermos terminales, pero no son productivos en la sociedad. ¿Qué dice la Biblia que hacemos en esos casos con los discapacitados? La verdad es que nosotros debemos valorar la vida del hombre, aunque no se cuadre con nuestros estándares de lo que es una buena vida, porque ahí entramos en algo muy peligroso. ¿Por qué Hitler y los alemanes de la Segunda Guerra Mundial decidieron hacer todos los experimentos que ellos tenían para seguir desarrollando la raza aria perfecta y eliminar todos aquellos que ellos decían eran prácticamente, los consideraban animales? ¿Por qué llegaron ellos allí? Bueno, precisamente por valoraciones como la que tú acabas de explicar. Fue precisamente Joseph Fletcher, que no es otro que el gestador de la ética situacional. La ética situacional nos dice que depende de las circunstancias las decisiones que yo tome. En otras palabras, si estoy en esta situación, lo que me conviene es hacer esto. Pero si estoy en esta situación, lo que me conviene es hacer aquello. Y eso es como si lo que Dios opinara no fuera tomado en cuenta. Yo tomo en cuenta cómo eso me afecta a mí, no necesariamente lo que es correcto o incorrecto. Y nosotros venimos a hacer nuestros propios estándares. ¿Quién ha dicho que la raza aria perfecta es la que nosotros tenemos que buscar? Y de la misma manera, ¿quién ha dicho que vida es aquello que tiene un coeficiente tal o que tiene tales características? No hay un alma de Dios en la vida de esa persona, aunque no la veamos con todas las de la ley, aún hablando en términos de cromosomas y aún con otros aspectos. ¿Quiénes somos nosotros para decir eso no es vida? ¿O cuántos no llegarán a la gloria? ¿Cuántos no llegarán a la gloria mientras otros millones se quedan atrás porque Dios les abrió los ojos siendo con discapacitados y teniendo muchísimos problemas? Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Hay un valor en la vida humana y Dios la define en las Escrituras como la unión del cuerpo y del alma, y no podemos jugar con eso. En la Escritura Dios dice, cuando le habla a Moisés, ¿quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al sordo? ¿Quién hizo al ciego? No fui yo que lo creé, dice el Señor. Dice, al igual que cuando el cuerpo va al polvo, ¿verdad? Regresa al polvo. ¿Y el alma? Sí.
a Dios que la dio. Sí. Somos parte material y parte inmaterial. Y tenemos defectos. Aún los que se creen que están casi sin defectos también tienen defectos. Todos tenemos defectos. Si alguien me evalúa a mí por los estándares que tiene, posiblemente yo no valgo la pena. En ese sentido, no es por qué piensa la gente, es qué piensa Dios lo importante. Es así. También, Salvador, hay un aspecto que nosotros estamos llamados en las Escrituras a honrar a nuestros padres, a honrar a los mayores, a ver en cada persona una creación de Dios, no importa su condición física e intelectual, para nosotros desecharlos entonces por eso. Y decir, bueno, ya mis padres están mayores, ya son una carga financiera para mí, vamos a salir de ellos. Eso no debe ser. La Biblia nos manda a honrar a padre y madre. Y eso abarca toda la vida. ¿Cuánto tiempo debo yo honrar a mis padres? Mientras yo tenga aliento, debo hacerlo. Es un mandamiento que Dios me da. Yo debo honrarlos aunque en su memoria, aunque no estén vivos ya. Yo debo honrarlos. Es el llamado de Dios. Ahora, ellos nos cuidaron cuando nosotros los necesitábamos más. Y nos dieron Así es. de todo. El recuerdo de mi madre es el recuerdo de alguien que estaba dispuesta a sacarse su comida de la boca si era necesario para hacerme bien. Amén. Entonces, ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros hacer luego con ellos? Si no es también cuidarlos cuando ya ellos no se valen por sí mismos y necesitan la ayuda de sus hijos. Y así también hablo de los nietos, hablo de otros amigos y de cómo las iglesias también podemos involucrarnos en el cuidado de los más ancianos, porque es un grupo vulnerable, es un grupo necesitado. Y Dios es el Dios de las viudas, por ejemplo. Y en ese aspecto nosotros mostramos el amor de Dios y la compasión de Dios cuando nosotros cuidamos a esas personas en necesidad. Lo curioso del caso es que ellos consideran en la ética moderna la eutanasia como una manera de compasión. Y de hecho la máquina que fabricó Jack Kevorkian para ayudar a la muerte asistida, lo llamó mercy tal cosa, que mercy, la palabra en inglés es misericordia. O sea, era como si fuera un aparato de administración de misericordia, simplemente porque corta la vida del otro y les evita algunas aflicciones y dolores. La verdad es que es curioso que usaran ese término. La compasión y la misericordia se manifiesta en el cuidado que podemos tener de esos seres queridos, de esos seres amados. Sí, hay decisiones que son difíciles, hay decisiones a tomar, muchas veces incómodas, que hay que tratar de tener. Miren el caso, Eduardo. Yo creo en que una persona se debe darle alimento y bebida, el agua, mientras sea posible. Y si eso implica el administrarle a través de sueros estas cosas, pues que se haga. Ahora, llega un momento cuando el cuerpo ya no resiste más, donde ya no se puede alimentar más. De hecho, ponerle suero a una persona en esas condiciones implica no solo el que se hinche porque se llena de todos líquidos, sino que parte de ese líquido va a los pulmones también. Y podemos estar ayudando a que tengan una muerte por asfixia, por esos edemas pulmonares que pueden ocurrir. De manera que ven las cosas que entran en juego que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y ahí es lo que tú estás diciendo es muy interesante, porque debemos hacer una distinción en causar la muerte, que es lo de la eutanasia que hemos dicho, y permitir que una persona siga ese proceso natural ya cuando ha envejecido, cuando está enfermo, que ya darle medicinas más allá de los alimentos y del agua para mantener la vida, darle cierto tipo de medicinas ya cuando ese cuerpo se ha deteriorado. No llegamos a ningún sitio en ese sentido. Estamos atentando contra ya un deterioro natural en la vida de esa persona. Y Dios, como hemos visto, es que da la vida, Dios la quita. Y nosotros debemos también aceptar los tratos de Dios para con nosotros. Salvador, nos quedan 2 minutos de programa, aún
o 1 minuto y medio, y a mí me gustaría que tú nos dieras un mensaje final en relación a este tema. Sí, y es lo que voy a decir tiene que ver con cómo vemos la muerte. Nosotros, todo lo que la Biblia dice de cómo el cristiano debe enfrentar la muerte, es que es algo que ciertamente la muerte es un enemigo, pero la enfrentamos con esperanza y con valentía, porque ya Dios le quitó el aguijón a esa muerte. Y lo que nosotros esperamos al cerrar nuestros ojos en esta vida es abrirlos en la gloria, mirando a nuestro Salvador y disfrutando de la comunión con Él para siempre. No así la muerte de los incrédulos. Por eso mi llamado es, yo sé que la muerte es un concepto que quisiéramos alejar de nosotros, pero piensa en ello para prepararte para eso, porque ese momento tarde o temprano llegará y el único refugio veraz y seguro es nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario precisamente para salvar pecadores, para que ya nosotros podamos tener nuestro registro de delitos cometidos contra Dios ya limpio por Él, y que podamos así tener confianza al morir de que estaremos en la gloria por toda la eternidad. El punto es, sí, crea ansiedad pensar en la muerte si estamos fuera de Cristo, pero con Cristo podemos afirmar junto con el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque vamos a llegar a su presencia. Y como dice la Escritura, dice el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para ese día. O sea que si estamos en Cristo, estamos seguros, porque de una forma u otra, a todos nos llegará ese momento, todos enfrentaremos la muerte. Y qué bueno es saber que el día que cerremos nuestros ojos, como tú nos has dicho, lo abriremos en la presencia del Señor y disfrutaremos de Él para siempre. Salvador, gracias. Gracias nuevamente por estar con nosotros en el programa, como siempre. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en su programa Entendiendo los Tiempos.